nuestro amado grupo de Instituto Bíblico, les enviamos un abrazo. Estamos, por la gracia del Señor, iniciando la hora 7 de nuestro curso. El tema es niveles de enseñanza. En esta ocasión no hay tarea, porque es una hora que no planeamos tarea, pero vamos a estar viendo este tema que ya tenemos en las manos. Hemos llamado así porque es específicamente lo que hacemos como iglesia local. Tenemos varias áreas de enseñanza importantes y aquí las tenemos marcadas. El primer nivel que tenemos es discipulado. Tenemos ahí, inciso A, significado. Número 1, una persona que está en formación escucha una enseñanza. Recordamos entonces que la palabra discípulo está mucho en la palabra de Dios. Vamos a estarla viendo hoy algunos versículos, hay muchos más, pero normalmente tenemos que entender que la palabra discípulo se refiere a una persona que está siendo formada. La palabra griega matetes es discípulo y esto aparece en el Nuevo Testamento como una persona que está escuchando a otro, que escucha discursos, que se deja formar, que es un seguidor. Nosotros como cristianos somos discípulos de Cristo. Entonces en la iglesia es importante que tengamos un discipulado. Entonces por eso dice el número 2 que escucha una enseñanza. Los discípulos siempre estamos escuchando enseñanza. Gracias a Dios que ha levantado grandes maestros, grandes ministerios y siempre tenemos mucho que aprender. Pero en la iglesia local también tenemos que dar un buen esquema para que todos aprendamos en la palabra de Dios. Insisto, el propósito del discipulado es dar la oportunidad para que los recién convertidos reciban enseñanza bíblica básica. En la Iglesia Cristiana Evangélica de México tenemos 5 niveles. Número 1, evangelismo, presentar el mensaje de salvación. Número 2, devoción, desarrollar una vida de comunión con Dios. 3, membresía, compromisos al pertenecer en la iglesia local. Número 4, madurez, desarrollar el carácter cristiano. Y 5, ministerio, involucrarnos en el servicio al Señor. Este proyecto que se llama Discipulado es totalmente local. Se maneja como Iglesia Cristiana Evangélica de México. Es un programa que estableció el hermano Ramón Varela cuando fue superintendente de nuestro grupo en alguna ocasión. Y él estableció estos 5 niveles como parte de lo que enseñaba en su iglesia local y lo hemos adoptado en las iglesias. Para que nosotros tengamos un buen discipulado, tenemos que ver este tipo de estos temas para que podamos ir adquiriendo estas enseñanzas. Tenemos entonces aproximadamente en 10 meses, se dan estos 5 niveles normalmente y tenemos 5 libros. El primero que se habla de evangelismo, entonces siempre tenemos que presentar el mensaje de salvación. Todo discipulado empieza con el evangelismo. Cuando alguien habla de Cristo, cuando invitamos a la gente a recibir al Señor, estamos haciendo evangelismo. Esta parte es importante y tenemos varios textos ahí. El libro tiene un buen contenido de lo que es el evangelismo. El segundo nivel, que se llama devoción, se llama así porque hay que desarrollar una vida de comunión con Dios. Los cristianos tenemos comunión con Dios permanentemente. De otra manera, no tenemos la formación como cristianos. Entonces, la devoción se refiere a cómo vamos a desarrollar esa comunión con Dios. Tiempos de oración, lectura en la palabra de Dios, meditación en la palabra, un tiempo en que estamos consagrándonos a Dios. Eso es la devoción. La membresía son compromisos para pertenecer a la iglesia local. Vemos cómo va avanzando un poquito el compromiso. Desde escuchar el evangelio, tener devoción, luego viene la membresía. O sea, cada cristiano tiene que ser miembro de una iglesia local. Esto es un formato totalmente bíblico y realmente cuando hablamos de una membresía decimos que alguien ya está perteneciendo a esa iglesia. Posiblemente hay personas que simpatizan, son inconstantes o eventualmente van a alguna iglesia, no hablaremos de membresía. La membresía se da cuando pertenecemos a la iglesia local, nos involucramos y entonces somos parte de esa congregación local. La madurez decimos que es desarrollar el carácter cristiano porque también hay muchos aspectos en que tenemos que madurar. Tenemos que dejar cierta niñez, cierta infancia espiritual y tenemos que crecer hacia una madurez como cristianos. Y el ministerio es el 5.º nivel. Ministerio es involucrarnos en el servicio al Señor. No nada más ser miembros, sino siervos. En la iglesia local se requieren servidores. Todos tenemos diferentes talentos. Esto ya lo hemos visto, dones y talentos puestos por Dios, dones del Espíritu Santo que desarrollamos también como ministros del Señor. Y en todo esto tenemos un ministerio específico. Hay personas que tienen varios ministerios. Pero lo menos que te podemos hacer es que cada quien tengamos al menos un ministerio como base para estar en las cosas de Dios. Ahora vamos a ver el contexto temático de este asunto del discipulado. Tenemos algunos versículos. El punto 1, Mateo 5:1 dice: viendo la multitud, sube al monte y sentándose vinieron en sus discípulos. Hablamos de Jesús con una cercanía.
Dice que los discípulos vinieron a Jesús y a un monte subió con ellos. Había una intimidad, había un trato especial de Jesús para estos discípulos. Jesús le predicaba a multitudes, sanaba a multitudes, liberaba a multitudes, pero dedicaba tiempo especial a estos discípulos. Y el modelo sigue siendo igual. En la iglesia local tenemos que dedicar tiempo a personas que tienen el carácter, que tienen el perfil y el compromiso de dejarse formar en las cosas de Dios. Punto 2, Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Entonces, hablamos aquí de una autoridad delegada. La autoridad viene de Jesús. Él es la autoridad en la iglesia, la máxima autoridad, pero nos delega una autoridad. Dice ahí que llamó a los 12 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para echarlos fuera y para sanar toda enfermedad y dolencia. O sea, el ministerio de los apóstoles echando fuera demonios, que es una circunstancia muy complicada, pero que sigue sucediendo y que tenemos que orar a Dios para que la gente sea liberada de toda influencia satánica. También tenemos ahí entonces las sanidades, en orar para que la gente sea sanada. Entonces los discípulos tenemos una autoridad puesta por el Señor para que podamos servir. Y esto se repite exactamente en el contexto de todas las iglesias. A lo largo de 2000 años, el Señor sigue levantando discípulos y es la misma autoridad de predicación, sanidades y liberación. Punto 3, Mateo 14:26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo. Entonces hablamos aquí de los apóstoles que estaban en medio del mar de Galilea y vino una tempestad en la noche. Cuando ellos ven a Jesús que caminó sobre el mar, un milagro de Jesús sobre la naturaleza para mostrar su divinidad, dice que ellos tuvieron miedo. Hay ocasiones en que también el discipulado es corrección. Hay ocasiones en que pensamos algo o interpretamos algo que es algo totalmente erróneo. Por eso ni era un fantasma porque no existe esto, son acciones demoníacas, pero dice que ellos estaban espantados viendo que alguien venía caminando sobre el mar. Entonces se requiere aquí de una cierta corrección. Los discípulos vamos a ser corregidos. Punto 4. Mateo 24:3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaban aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán esas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Hablamos de una atención especial. O sea, Jesús atiende de manera muy especial a los discípulos porque dice que enseñaba incluso sobre asuntos del porvenir, lo que será el fin del mundo, Israel en el futuro, temas de escatología. Y dijeron a Jesús, Señor, dinos cuándo van a hacer esas cosas. O sea, no nada más la multitud que escuchó, que vio la enseñanza de Jesús, sino en este caso preguntas específicas. Algo más profundo, algo más específico, y eso hacemos con los discípulos. Siempre les estamos enseñando más a profundidad, de manera más con cercanía y con esa atención que tenemos que dar a los discípulos. Punto 5, Mateo 28:19. Por tanto, id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, Mateo 28:19, la gran comisión es una estrategia. El discipulado es una estrategia de Dios, no es algo casual, no es algo eventual, sino es algo totalmente parte de la iglesia. Es parte del trabajo constante de la iglesia estar haciendo discípulos. Ahora, el texto original no dice ir, dice yendo. O sea, es una actitud constante. Y ustedes yendo, o sea, donde quiera que vayan, hagan discípulos. No nada más en la iglesia local o en una campaña de evangelismo, que son muy buenas actividades. Donde quiera que vayamos, tenemos que predicar el evangelio. Y al estar yendo y predicar el evangelio, los discípulos hacen en todas las naciones. Recordamos que los judíos pensaban nada más en el pueblo judío. Incluso los 12 apóstoles pensaban nada más en predicar a judíos. Pero Jesús dijo específicamente, van a ir a todas las etnias. La palabra etnia quiere decir grupo idiomático o grupo cultural. Entonces, a todos los grupos, en el mundo actual tenemos más de 20,000 grupos. 20,000 idiomas, 20,000 grupos étnicos, hay que ir a predicarles a ellos. No nada más naciones. Pensamos en naciones como México, que tenemos más de 70 grupos étnicos. Y bueno, además de las personas que hablamos en español, en todos los idiomas que tenemos en nuestro país, es un gran trabajo de misiones. Que gracias a Dios ha habido personas encargadas, pero no hay mucho por hacer. Entonces dice, ahí vayan a todos esos grupos de idioma para que les prediquen la palabra del Señor. Y dice, entonces, el bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, es en relación con, quiere decir, bautizándolos aquí en la relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Es una fórmula que dio Jesús y que realmente nos lleva a un evangelismo completo. Punto 6, Marcos 4:34. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Hablamos entonces otra vez de una gran enseñanza. Dice que a toda la multitud hablaba con parábolas. Jesús dio parábolas porque era una enseñanza innovadora. En ese momento los clásicos griegos enseñaban siempre disertando.
haciendo preguntas y que la gente respondiera, y luego el filósofo respondía, o los grandes maestros, pero Jesús usaba parábolas. Es una actitud mucho más de involucrar a la gente, una actividad mucho más dinámica, y dice que parábolas eran para despertar el interés de la gente que quisiera escuchar, y también para que quienes no quisieran escuchar, pues definitivamente no mostraran ese interés. Entonces las parábolas son una estrategia muy dinámica de evangelismo. Pero dice que a los discípulos les declaraba todo. Fíjese qué frase, no les declaraba algo o algunas cosas, o lo más importante, les declaraba todo. Un buen maestro discipula y enseña todo a las personas que van a aprender para continuar con el ministerio del Señor. Punto 7, Marcos 10:24. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de los cielos a los que confían en las riquezas. O sea, Marcos hablamos aquí de las riquezas y dice que las personas que confían en las riquezas no quieren ser discipulados porque están tan enfocados en acumular riqueza. Y Jesús dijo, es muy difícil que un rico entre al reino. Entonces dijeron los discípulos: Señor, qué difícil es esto. Quiere decir que las personas con riqueza no van a ser salvos. Y dijo Jesús: no dije eso. Dije que es muy difícil porque confían en las riquezas. O sea, hay personas ricas que pueden ser muy buenos discípulos, pero los que confían en las riquezas, o sea, tienen su paz en las riquezas, no en paz en Dios, tienen su atención en las riquezas y no en Dios, se pueden estar totalmente estorbando en las cosas espirituales. Entonces, vemos cómo el Señor daba explicaciones específicas. Es parte del discipulado también. Punto 8, en Lucas 11:1, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Entonces hablamos aquí de una petición. Los discípulos pueden pedir. Jesús oraba. Y Juan el Bautista enseñó a sus discípulos a orar. Y entonces uno de los discípulos le dijo: Señor, así como Juan hizo con sus discípulos y les enseñó a orar, tú enséñanos a orar. Viene una gran lección ahí de la oración para nosotros. Y entonces vemos que los discípulos pueden pedir algo que les interese. Siempre tenemos un programa, tenemos que estar preparando muchas lecciones, pero cuando los discípulos piden algo, hay que enseñarlo. Hablamos ahí nosotros de una cercanía y de una atención muy especial. Punto 9, Juan 1:37, le oyeron hablar a sus discípulos y le dijeron a Jesús. Dos discípulos de Juan el Bautista oyeron a Jesús hablar y le siguieron. Recordamos aquí una gran lección de Juan el Bautista. No era un hombre que buscaba gente que lo siguiera a él, buscaba gente que siguiera a Jesús. Aunque Juan fue un gran siervo, un gran profeta, un gran servidor del Señor, un mártir de hecho, pero vemos entonces que él llevaba a la gente hacia Jesús. Entonces, un buen discipulador no busca que la gente nos siga a nosotros, temporalmente nos siguen a nosotros. Por la gracia de Dios somos iglesia local, pero eventualmente cada discípulo tiene que decidir seguir a Jesús. Y siguiendo a Jesús, sirviendo, perteneciendo a una iglesia local o a un ministerio, estamos cumpliendo la labor, que la gente siga a Jesús. Punto 10, Juan 8:31, dijo Jesús a los judíos que le habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, Jesús puso una condición para el discipulado: permanecer. Los que permanecen en la palabra son discípulos. La gente que no quiere permanecer en la palabra, que no quiere ser santo, que no quiere estar en las cosas de Dios, no van a ser buenos discípulos, definitivamente. Punto 11, Juan 13:5, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Aquí hablamos de la humildad de Jesús. No olvidemos, el Maestro, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, se inclinó para lavar los pies de los discípulos. Ahora, esto no es propiamente una ceremonia para repetir. No quiere decir que en la iglesia tengamos que lavar los pies de la gente, aunque en muchas iglesias ha pasado este tipo de ceremonia, no está mal en sí, pero la lección que da aquí Jesús es de humildad. Porque las personas que lavan los pies de las personas que estaban siendo invitadas a una casa eran los servidores, no era el Señor. No eran los principales siervos, ni siquiera el mayordomo, que era lo importante entre los siervos, sino las personas más humildes eran las que ponían a lavar los pies. Entonces, lavar los pies de alguien que era en ese tiempo, con el desierto, con el gran calor, con la arena en la que ellos caminaban constantemente, lavar los pies era una forma de atención, una forma de cuidado y de humildad. La persona tenía que hincarse literalmente y empezar a enjugar, o sea, a secar los pies de la gente para que quedaran cómodos y ya pudieran seguir ahí en esa casa donde estaban invitados. Entonces, el lavar los pies de Jesús a los discípulos nos habla de una gran humildad. Y Jesús dijo: para que como yo hice, ustedes hagan entre ustedes. Quiere decir que seamos humildes entre nosotros. Un buen servidor no es alguien soberbio, alguien distante, alguien separado, sino alguien muy humilde, alguien que sirve a los demás. Y al servir a los demás, servimos al Señor. Y estamos entonces no en una ceremonia, sino en todo lo que implica humildad y servicio.
que son muchas otras áreas en nuestra cultura como mexicanos, tenemos que hacer esto. Punto 12, Juan 13:35. En esto conocerán todos los que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. O sea, aquí habla de la evidencia del discipulado. La evidencia es el amor. No es conocimiento, ministerios, que todo eso es importante, pero dice aquí, la gente va a conocer que ustedes son mis discípulos si se aman. Y usa la palabra ágape. Recordamos el amor espiritual, el amor profundo, el amor verdadero, que no depende de circunstancias, que es mucho más profundo y que desea el mismo bien para la persona que lo está sintiendo y las personas que lo reciben. Hay que tener esa igualdad en el amor. No es elitista, no es un grupo así elevado, sino que nosotros somos gente que ama de una manera totalmente sincera. Amamos a los demás y en esto se nota que somos discípulos del Señor. Y esta es la meta del discipulado, que en la iglesia todos nos amemos. Punto 13, Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que lleves mucho fruto y seáis así mis discípulos. O sea, aquí habla de la adoración. Dice, en esto es glorificado mi Padre. Hay una adoración al Padre. Recordamos que la Biblia habla del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 3 personas para un solo Dios verdadero. 3 partes de lo que es la divinidad para nosotros. 3 personas, pero no son 3 dioses o un politeísmo. Es un solo Dios que está constituido por 3 personas definidas. Y dice aquí que el Padre es glorificado en que llevemos mucho fruto. O sea, los discípulos tenemos que dar fruto. También es otra de las áreas en las que se nota que estamos siendo discípulos. No en que seamos gente sin fruto o con poco fruto. De hecho, Jesús dijo que tengan fruto abundante y permanente. Un fruto muy grande en cuanto a la cantidad, pero que sea también a largo plazo. No un fruto eventual u ocasional, sino un fruto permanente. Y tenemos que ser así discípulos del Señor. Punto 14, Hechos 6:1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las ayudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Aquí encontramos un conflicto. O sea, en el discipulado también hay conflictos. Lamentablemente en la iglesia, dada nuestra condición humana, eventualmente hasta carnal, llegamos a crear conflictos. Y cuando hay un conflicto hay que resolverlo. No ponderar, no exagerar el conflicto, no hacerlo público, no hacerlo una piedra de tropiezo, sino resolverlo. Usted imagínese, estaban los 12 apóstoles dejados por Jesús, porque ya estaba Matías en este grupo, pero estaban predicando, orando, la iglesia creció tanto. Algunos personas que son analistas de la iglesia del primer siglo piensan que hubo más de 100,000 creyentes. La iglesia era muy grande, no había templo. Originalmente se reunían cerca del templo de Jerusalén, el templo judío, pero era en las casas. A veces casas, grandes patios, grandes espacios donde la gente se juntaba. Incluso cuando empezaba la persecución, recordamos en aquellas catacumbas, en aquellos lugares de esconderse, porque ser discípulo de Cristo era penado por el Imperio Romano. Entonces dice que el número creció. A pesar de todas las oposiciones, el número creció. Pero en ese crecimiento, en esa bendición, en esa predicación, en esos milagros cotidianos que vemos en Hechos, surgió este conflicto. Dice la palabra del Señor que todos vendían sus propiedades y los traían a los pies de los apóstoles y distribuían para muchísimas necesidades. O sea, no era el plan original que se quedaran en Jerusalén, pero se quedaron mucho tiempo en Jerusalén y hubo entonces muchísima gente que tenía necesidad. Y dice que había viudas. Recordamos que la palabra viuda en ese tiempo eran mujeres de edad que posiblemente no tenían ni esposos ni hijos ya, eran solas, y dice que había que darles una alimentación, hay que darle una distribución de alimentos todos los días. Y dice que algunos griegos pensaron que las viudas de los hebreos eran mejor atendidas que las viudas de los griegos. Nosotros no sabemos si esto fue real o fue una percepción de ellos, pero hubo un problema. Y ahí como Pedro y los otros apóstoles dijeron, bueno, no podemos dejar de predicar la palabra para dedicarnos a ver cómo se distribuye esta ayuda. Ustedes nombren a 7 discípulos griegos, de ahí vienen los diáconos, los 7 diáconos griegos, dice, y ustedes van a nombrarlos. Y al nombrarlos, ellos que encarguen de la distribución. De manera que no haya ya esa murmuración. Entonces, en la iglesia puede haber problemas de percepción, puede haber incluso errores de administración o incluso alguna atención que no es la más excelente. Sin embargo, lo podemos corregir. La iglesia tiene que ser corregida al pues superar el conflicto. Dice punto 15, Hechos 11:26, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía.
Hablamos de Bernabé y Saulo. Entonces, otra iglesia muy fuerte fue la iglesia de Antioquía. Antioquía de Siria, donde Bernabé y Saulo fueron siervos, y en Hechos 13 se habla de que iniciaron las misiones mundiales, la predicación a otras etnias, y dice ahí que se estaban congregando mucho tiempo. O sea, el discipulado implica tiempo. No siempre es una clase de 1 hora o 2 horas, puede ser mucho tiempo. Y todo un año estaban ahí enseñando. No dice la palabra de Dios exactamente a qué hora enseñaban o cuántas horas al día enseñaban, pero sí dice que fue casi un año enseñando la palabra del Señor, y dice que entonces estaban enseñando allí durante un tiempo muy largo. Entonces la enseñanza es la base del discipulado. De hecho pueden ser sinónimos, enseñanza y discipulado, pero estaban enseñando la palabra. Bernabé como levita de Chipre, llamado José realmente, Saulo de Tarso, un perseguidor de la iglesia, un intelectual en ese momento, enseñando ahí la palabra, y Antioquía creció. Empezó a ser tan importante Antioquía como Jerusalén y otras de las grandes iglesias del tiempo. Entonces decimos ahí, bueno, la obra de discipulado siempre tendrá fruto. Podemos enseñar, podemos dar la palabra, damos nuestra vida en el discipulado, pero siempre Dios nos da la bendición de que haya gente que cree y que crece. Punto 16, Hechos 16, 1 y 2. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Recordamos aquí entonces que en las iglesias de Galacia, Iconio, Listra y Derbe era la zona de la región llamada Galacia. Allí estaba en formación un discípulo. Y empieza una gran relación del apóstol Pablo con Timoteo. Recordamos a este hijo de una judía creyente, o sea, una judía que se convirtió al cristianismo, pero su padre era griego. No dice si su padre era prosélito judío o era pues seguidor de los dioses griegos, pero había ahí una mezcla cultural en Timoteo. Sin embargo, este joven, dice allí, daban buen testimonio de los hermanos en la iglesia. Entonces, un buen discípulo tiene que dar buen testimonio. Tiene que ser una persona dedicada, que está siguiendo las normas de la iglesia, que está creciendo espiritualmente, y este discípulo fue tan especial que llegó a ser como un hijo para el apóstol Pablo. Todos conocemos las 2 cartas a Timoteo y la narración en Hechos, y aún en algunas cartas de Pablo a otras iglesias se menciona a Timoteo, un gran discípulo que aprendió mucho de Pablo, tanto que en la carta a los Hebreos, muy posiblemente escrita por Pablo también a la iglesia de Antioquía, dice ahí la palabra del Señor que Timoteo estuvo en la cárcel. O sea, definitivamente ahí hablamos en Hebreos que Pablo no nada más fue a la cárcel, sino algunos otros también encarcelados, y Timoteo entre ellos. Este discípulo llegó a la cárcel por seguir a su maestro. Qué gran lección de un gran maestro y un gran discípulo. Pablo y Timoteo son un gran modelo para nuestro discipulado, y aunque tenemos que guardar las proporciones, siempre será muy bueno que veamos a la gente que tiene buen testimonio, la gente que tiene un perfil, que tiene un carácter, y que haya buenos maestros en la iglesia. Y por la gracia de Dios, siempre Dios levanta maestros en su iglesia de los cuales todos podemos aprender. Entonces, un discípulo está en formación. En el punto 2 hemos puesto la escuela dominical. Recordamos, son programas que tenemos en nuestra iglesia local. Cada iglesia local puede tener otros niveles de enseñanza, otras agrupaciones, otros programas de enseñanza, y tenemos que respetar cada iglesia. Sin embargo, en nuestra iglesia hemos tomado estos esquemas de enseñanza. Discipulado para la gente que conoce al Señor, apenas que empieza a ser formado. Decíamos, tarda unos 10 meses el programa normalmente, pero bueno, ahora la escuela dominical es una gran herramienta para la iglesia. Se trata de un programa de enseñanza en muchas iglesias cristianas, un tiempo dedicado a varios grupos de estudio. Se imparten clases para creyentes de todas las edades. Los grupos son un medio para lograr un discipulado a largo plazo. Recordamos que la escuela dominical nació en Inglaterra. Nació en Inglaterra como una forma de evangelizar niños, que los niños estaban en las calles o eran empleados hace más de 200 años, empleados, explotados, maltratados, y así nació en Inglaterra un ministerio para niños. Y después esto se tradujo en lo que hoy se llama la escuela dominical. Y en la escuela dominical, no nada más para niños, tampoco nada más niños que estén en riesgo, aunque hay iglesias que trabajan con gente en riesgo y es una labor excelente, pero en la escuela dominical casi siempre tenemos grupos de gente ya convertida, y tenemos ahí a varios grupos. Tenemos al menos 5 niveles. El primer nivel es de niños, desde preescolar y estudiantes de primaria. Inciso A, párvulos de 3 a 6 años. B, principiantes de 7 a 9 años. C, primarios de 10 a 12 años. Entonces, los niños siempre son una bendición para compartir la palabra, porque ellos están en formación. Reciben la palabra del Señor, tienen un corazón para Dios. De hecho, aquí no pusimos como escuela dominical, pero también tenemos cuna.
En algunas iglesias, el salón de cuna tiene una labor de socializar y atender a los niños muy pequeñitos, desde casi recién nacidos hasta los 3 años. Y a veces incluso decíamos, los acompañan a sus mamás, tenemos una formación para ellos. Pero los párvulos, que ya están así un poquito en la edad más o menos del kinder, de 3 a 6 años, tenemos ahí mucho que enseñarles. Todavía no son hábiles para leer o escribir, pero por recibir mensajes. Pueden tener poca atención, minutos. Recordamos, la edad de un niño es por cada año 1 minuto de atención. Entonces, los niños de 3 años tenemos para ellos 3 minutos de atención por clase. Hay que cambiar la actividad. Los de 6 años, pues 6 minutos de atención por clase. Hay que cambiar actividades siempre, pero tenemos que estarles haciendo la palabra. Y los preabuelitos son una grande bendición. Muy pequeñitos, son un grupo que empieza a afirmarse. Y hay quienes, gracias a Dios, desde muy pequeños, yendo a la iglesia, se convirtieron. Empezaban a tener a Jesús en su corazón. Llegado al momento, se deciden por Cristo, pero la escuela dominical fue una gran herramienta. Por eso un buen programa, una buena lección, un buen esquema de enseñanza en la escuela dominical siempre es una buena herramienta para el discipulado. Y sobre principiantes de 7 a 9 años, decíamos, entonces ahí son niños escolares, propiamente los primeros 3 años de la primaria, casi siempre, y ahí esos principiantes ya empiezan a leer y escribir. Decimos el programa de lectoescritura, bueno, ya saben escribir, saben empezar a leer y saben empezar a hablar en público de esa manera. Tenemos que tomar otro tipo de actividades. Igual, 1 minuto de atención por año de edad. 7 años son 7 minutos de atención, 9 años hasta 9 minutos de atención y cambiar de actividad. Tenemos que hacer eso también en la escuela dominical. Pero en ese programa tan importante estamos enseñándoles las bases de la palabra de Dios. Socializan, van a la palabra, participan más, entienden más y tienen una actitud pues generalmente de mucha apertura a lo que les estamos enseñando. Incisos de primarios de 10 a 12 años ya son estos preadolescentes, niños de 10 a 12 años, y entonces están por terminar la primaria. Algunos la están terminando, entonces tenemos que darles a otro nivel de enseñanza. Tienen otra información, tienen otra formación también ya, y también socializan un poquito más, se identifican más, pero es muy importante este grupo en la escuela dominical. Número 2, adolescentes o intermedios de 13 a 17 años. Los adolescentes requieren atención especial, son grupos muy dinámicos. Entonces recordamos la adolescencia. Adolecer significa etapa de cambios. Adolescentes son personas que están en una etapa de muchos cambios. Todos conocemos la adolescencia, 13 a 17 años. Entonces hay que atenderles de manera especial. Propiamente están en secundaria y inician la preparatoria o casi terminan la preparatoria. Entonces tienen mucha dinámica, más información, interactúan más en cuanto a cuestiones sociales y tienen inquietudes, traen preguntas a la iglesia y tenemos que responderles. Una buena clase de adolescentes pues sí, previo a la juventud, tienen una formación también en su vida espiritual. Tenemos que atenderlos, escucharlos más, ya tienen totalmente la capacidad de hablar, entienden temas a su nivel, otra vez a su nivel de aprendizaje y la cultura que tienen hasta ese momento. Tenemos que enfocarlos. Punto 3, jóvenes. A partir de los 18 años. Desde el inicio de la juventud, este grupo abarca discípulos que realizan estudios superiores o que se inician en un área de trabajo. Entonces aquí tenemos otra gran necesidad. Con los jóvenes a partir de los 18 años. Hay quienes marcan la juventud de los 18 a los 35 años. Pero en la iglesia tenemos una apertura para que algunas personas de más de 35 años o una edad cercana a esta pueden seguir siendo parte del grupo de jóvenes. Cuando todavía no se han casado, cuando todavía no han formado una familia, pueden permanecer con el grupo de jóvenes. No hay ningún problema con esto. Pero entonces tenemos ahí que desde los 18 años ya están propiamente iniciando los estudios superiores. Entonces tenemos que dar mucha más información, prepararnos mucho mejor para este grupo, escucharlos. Tienen mucha información también. Actualmente en todas las redes que tenemos ahora de información, de hecho hay un exceso de información. Entonces tenemos que atenderles, escucharles lo que ellos tienen como información, pueden compartir. Son muy capaces también de compartir temas ellos mismos, exponer, y hay que escucharlos. Hay que respetar opiniones y siempre con mucho amor y con mucho respeto. Si algo hay que corregirlo, lo podemos hacer con mucha atención y con mucho cuidado. Este grupo habla mucho de cierto respeto porque tienen ya una formación personal totalmente definida. Pero entonces también empieza área de trabajo. De los 18 a los 35 años ya están terminando carreras profesionales o tienen un oficio o tienen una forma ya de mantenerse económicamente. Entonces tenemos ahí que hablarles ya a ese nivel. Su área de trabajo ya son independientes, empiezan a aportar en sus casas y es una bendición muy grande que tratemos con gente joven. Se requiere mucha dinámica porque tienen toda la energía del mundo. Punto 4, adultos. Un grupo integrado por damas y varones tienen diversas responsabilidades al frente del hogar y son proveedores económicos. Entonces los adultos, posiblemente desde que las personas se casan, normalmente en las iglesias,
aunque sea gente joven, los pasamos ya a grupos de adultos porque tienen otras necesidades. Ya no están en la escuela o nada más en algún negocio, en alguna profesión, sino ya son padres de familia. Entonces tenemos que ver cómo hombres y mujeres tienen diferentes necesidades. Hay que atender a esas necesidades. Tenemos que darles palabra de Dios para cómo llevarse en su matrimonio, cómo atender a sus hijos, buenos principios para su trabajo o incluso en muchas ocasiones algunas ideas para compartir para que tengan mejores áreas de provisión, niveles de provisión económica para su casa. Y tienen mucha responsabilidad, dice, son proveedores económicos, sostienen a sus hijos. Entonces tenemos que tener una atención, oración, compartimos necesidades. Tercera edad, quinto nivel de escuela dominical, mayores de 65 años. Realmente la vejez empieza a los 65 años y es una etapa que todos conocemos en algunas complicaciones o algunas aportaciones que se pueden hacer. Hermanos en Cristo que enfrentan desafíos como la jubilación. Se trata de personas activas que aportan sus talentos y experiencia en la iglesia local. Entonces recordamos, dice la palabra, inclínate ante las canas, no menosprecies a tus padres o a tus abuelos. Tenemos entonces que seguir esos principios en la tercera edad. Ya no hay la salud ni la fortaleza de la juventud, pero sí tenemos entonces ahora algunas necesidades especiales. La jubilación es uno de ellos. El paso de la jubilación, que la gente no se deprima, que no sienta que no va a hacer nada, sino que con su jubilación recupere tiempo. Cuando están en el matrimonio, bueno, los jubilados pueden compartir como matrimonio mucho de lo que no pudieron hacer en el tiempo de tener hijos porque estaban tan ocupados en sacar a los hijos adelante, pero la jubilación no tiene por qué ser así algo trágico. Puede ser algo muy bueno en el caso de personas que tuvieron ya los hijos o hasta los nietos, ya están en nuestra responsabilidad. Lamentablemente también es el tiempo de la viudez. Recordamos el nido vacío. Entonces, específicamente también, cuando alguien tiene ya viudez, tenemos que amarle de manera especial. Incluso hay atención para personas solas. En muchas iglesias hay este tipo de trabajo. Y bueno, aunque estén viudos o estén enfermos o ya no estén tan activos como cuando eran jóvenes, pueden seguir siendo activos en la iglesia. Su experiencia aporta mucho, sus ideas y el testimonio que tienen, porque han sido personas que formaron familias. Entonces es muy importante para nosotros que les podamos tomar en cuenta siempre en la iglesia y por supuesto la tercera edad es una parte importante en el programa de discipulado de la iglesia. Por eso tenemos reuniones para ellos, cena para los abuelos, tercera edad. Todo esto es importante que lo tengamos. El punto 3 que tenemos aquí es el Instituto Bíblico. Otra vez, nosotros como iglesia local, por la gracia del Señor, tenemos un programa de capacitación para nuestros predicadores y maestros en la iglesia local. No pasa en todas las iglesias. Hay iglesias que tienen instituto bíblico o hay personas que van a institutos bíblicos dentro de su denominación o alguna otra denominación que tiene un buen nivel de enseñanza y ese es un excelente trabajo. Pero en nuestro caso como iglesia local contamos con un programa de capacitación para predicadores y maestros y vamos a ver las 20 materias así muy esbozadas, las materias que tenemos aquí. Entonces, en nuestro programa de educación en la iglesia realmente tenemos una capacitación que dura 7 años porque las materias duran 4 meses. Son materias de 16 horas y ya luego con el examen, guía de estudio, examen y seguir la materia que continuamos. Por la gracia del Señor tenemos esas 20 materias. Hay otras materias en un segundo nivel, incluso tenemos un tercer nivel para más específico de misiones y de evangelismo, pero estas materias son básicas para poder predicar o enseñar en la iglesia local. Otra vez, cada iglesia local tendrá la forma de administrar, cómo ellos capacitan a sus predicadores o maestros, pero nosotros, además de que en la iglesia tenemos libertad, si alguien quiere ir a un instituto bíblico lo puede hacer. Tenemos posibilidad de recomendarle hacer las firmas que se requieran y poder ir a estudiar. Pero en nuestra iglesia local tenemos este instituto que está bastante adecuado a necesidades de gente que tiene ya el deseo de servir al Señor. Porque decíamos, si cada materia son 16 horas, al año tenemos más o menos 3 materias. Y en esas 3 materias cubrimos específicamente una parte de la enseñanza que queremos dar. Pero como tenemos 20 materias, si una persona toma una materia por cuatrimestre, lo haría en 7 años. Pero hay personas que toman 2 materias o posiblemente puedan tomar hasta 3 materias en un cuatrimestre y entonces esto se reduciría mucho. A 2 años o 3 años no tenemos que hacer 7 años de capacitación. Eso es lo que normalmente sucede, pero pueden ser mucho menos tiempo. Y también en nuestra iglesia local valoramos la enseñanza que tengan de otros institutos. Cuando hubo alguien que tomó un instituto local, materias de otro instituto, vemos el material y le revalidamos las materias que son equivalentes a las que tenemos. Las materias no equivalentes no las podemos valorar, por supuesto. Tenemos entonces esas 20 materias y vamos a dar una descripción básica de ellas. Número 1, introducción a la teología. El tema es Dios y sus relaciones con el universo. Entonces,
nada menos, introducción a la teología. Y bueno, por la gracia de Dios en este tiempo de pandemia empezamos con estas materias básicas para dar formación a la iglesia, ahora todo en línea, pero también para que la gente conozca la palabra de Dios desde el inicio, Dios y cómo se relaciona con el universo. Eso es la introducción a la teología. Punto 2, introducción bíblica, un amplio estudio sobre la Biblia. Introducción bíblica, recordamos un estudio muy amplio sobre la palabra de Dios, los libros, los nombres, las etapas, muchas áreas específicas de la palabra de Dios como tal, la inspiración, la revelación, bueno, todo eso se va a ver en esa materia. Punto 3, educación cristiana, capacitación para maestros. Bueno, estamos ya actualmente en este tema de educación cristiana, nada menos es esta materia que estamos dando ahorita, y capacitamos maestros. También de manera básica y general tenemos que preparar a los maestros, el ministerio de enseñanza en la iglesia local. Punto, materia 4, cristología, estudio sobre el Señor Jesucristo. Recordamos, entonces, no nada más es Dios, sino en este caso, cristología y tenemos luego neumatología al final. Las tres personas las estudiamos como materia también, con lo básico, para que todos conozcamos ahí. Entonces, ¿quién es el Señor Jesucristo? Un tema importante, ¿no? Tenemos ahí en esta área de la teología. Punto 5, introducción a la profecía, estudios de escatología. Recordamos entonces, esto se refiere a los estudios del porvenir, los estudios del futuro. De esta materia la acabamos de terminar apenas en nuestro instituto local y vemos ahí pues la batalla de Armagedón, vemos allí el milenio y eventos que todavía no suceden. Recordamos, eso significa escatología, lo que todavía no sucede. 6, métodos de estudio bíblico, diversos esquemas específicos, esquemas de estudio. Cómo ver la palabra de Dios, los salmos, en las parábolas. Hay una cantidad de esquemas de estudio que tenemos para poder preparar nuestras clases y esa es toda una materia que tenemos ahí. Hay más de 40 métodos que tenemos en esta materia y ya hemos compartido en algunas ocasiones. Materia 7, homilética, cómo preparar una predicación. Una materia especial de cómo se prepara una predicación. Recordamos, hay niveles de homilética de todas las materias, esto es introducción casi siempre. Hay formas intermedias y avanzadas de estudiar cada una de estas materias, pero sería otro nivel de instituto, otros institutos lo hacen también. 8, soteriología, las doctrinas de la gracia. También vemos ahí toda la gracia y las doctrinas de la salvación, que son muchas, tenemos ahí que ver todas ellas y hablamos de cada una y las definimos y hablamos incluso de temas de diferentes perspectivas de la gracia que tenemos en algunas áreas de la iglesia. Punto 9, Hechos de los Apóstoles, estudio completo sobre la primera iglesia, una materia exactamente basada en Hechos de los Apóstoles, que aprendemos de hechos, personajes, geografía, principios espirituales, administración de la iglesia. Materia 10, evangelismo, cómo compartir el mensaje de salvación. Recordamos entonces esta materia de evangelismo, hablamos cómo ser evangelistas, cómo compartimos el mensaje de salvación a diversos grupos. Materia 11, evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. También una materia de los evangelios que tenemos que aprender mucho de estos 4 libros. Materia 12, Pentateuco, los 5 libros de Moisés. Bueno, nada menos estos 5 libros tienen mucho material. Compilamos lo principal de ellos y tratamos de que tengamos un conocimiento básico de esta área importante de la palabra de Dios. 13 libros históricos, desde Josué hasta Esther. Los 12 libros históricos, cada uno de ellos personajes, historia, geografía, principios espirituales, tenemos mucho que aprender ahí. Materia 14, epístolas paulinas, los escritos de Pablo. Recordamos posiblemente las 14 epístolas, si contamos hebreos, que escribió Pablo, cada una de ellas con sus enseñanzas y también, bueno, principios para aprender a aplicarlos en la iglesia. Materia 15, epístolas generales, las cartas de Santiago, Pedro, Juan y Judas. Entonces, las cartas no escritas por Pablo, sino los otros apóstoles que escribieron cartas en el Nuevo Testamento, aquí se dan estas cartas para que las podamos también valorar y aprender las doctrinas que en ellas están vertidas. Ahora, materia 16, libros poéticos, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. De los 5 libros poéticos también una gran enseñanza espiritual, geográfica, personajes, principios espirituales para nosotros. Hay muchísimo que aprender de los poéticos. Ahora, la materia 17, profetas mayores, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Los 5 profetas mayores y sus principales enseñanzas. Tenemos mucho que aprender también ahí. Ahora, materia 18, profetas menores, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Entonces, bueno, los 12 profetas menores, aunque algunos son muy breves en sus escritos, pero tienen una gran aportación teológica, doctrinal y hasta escatológica o profética para nosotros. Entonces, vamos a verlos también. Ahora, vemos la materia 19, sectas y religiones falsas, análisis de los grupos con error doctrinal y diversas propuestas religiosas. Esta materia cambia mucho.
porque hay propuestas de sectas falsas que cambian, cada día están surgiendo nuevas, algunas ya no funcionan, entonces tenemos que estar siempre actualizando estas materias, que hay de algunos grupos que se dicen tener la verdad, hablan pues como si fueran cristianos y no lo son, o personas de otro tipo de agrupaciones nada cristianas, en religiones orientales y cosas así, tenemos que hablar de esas propuestas también. Y bueno, en la materia 20, neumatología, estudio sobre el Espíritu Santo, un estudio especial sobre el Espíritu Santo, que es como la palabra nos habla del Espíritu Santo y tenemos que prepararnos también para esto. Si Dios permite, la idea es continuar manejando esto en línea por las contingencias que tenemos, pero las materias, si las estamos compartiendo, siempre son la misma enseñanza con la bendición del Señor. Esperamos que podamos todos aprender. Hermanos, muchas gracias por su atención. Terminamos la hora 7 de nuestro curso de educación cristiana. Dios les siga bendiciendo.